poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Síguenos vía Facebook, Cecilia Zamora Proclamando a Jesús y Vive Radio Digital. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Sé que tu vida será bendecida. Cristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Esta hermosa mañana, un poco fría, pero una hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Dios bendiga a cada uno de ustedes que ya están por ahí en sintonía. Para nosotros es una bendición el poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes en este mes de aniversario de este programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Para mí es un privilegio y bueno, doy lugar a mis hermanas para que saluden también. Amén, hermanos, Dios les bendiga, buenos días, espero que todos estén muy bien, que hayan amanecido pues muy bien. Este frío está muy bueno, ya lo necesitamos, y pues para mí es un privilegio estar aquí un día más con mi hermana Cecilia, aunque ella está por ahorita descansando, tiene unas cositas que hacer, pero les mando muchos saludos y sí, espero que se mantengan ahí conectados y compartan este video. Dios les bendiga, hermanos. Pues es un gusto estar aquí en compañía de mis hermanos, de mi hermano Meli y de nuestra hermana Brenda. Pues me siento muy contenta el día de hoy por compartir con ellos. Sé que el Señor pues les ha dado palabra de bendición para ustedes que están ahí escuchando, así que pues les invitamos también a que compartan este video, hermanos, y sean parte de la expansión del Evangelio. Y pues le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que se encuentra ahí. Y pues como dijo nuestra hermana Brenda, nuestra hermana Cecilia ahorita está pasando un momento difícil, pero le rogamos sus oraciones. Usted que está ahí conectado, pues le pedimos que lleva en sus oraciones a nuestra hermana Cecilia. Pues ella ahorita necesita de nuestras oraciones. Y pues, pero mientras nosotros ahorita pues vamos a llevar la palabra del Señor y estamos aquí. Y también pues hoy, como bien sabe, estamos de aniversario, ¿verdad, hermana? Hermanos, estamos de aniversario. Así que pues quédese allí también. Usted también puede ser partícipe de ganar de ser el ganador o la ganadora de un CD. Pues compartiendo con ustedes estos 5 años de ministerio que el Señor pues le ha permitido a nuestra hermana Cecilia estar al aire. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén, hermano. Sí que le voy a pedir que si usted puede ir donde está, en su mente, me ayude a orar por esta palabra y al mismo tiempo oremos por nuestra hermana Cecilia, por su familia. Todos sabemos la situación que ella está viviendo en estos momentos, no es fácil, y pidamos a Dios que el Señor fortalezca mucho a su familia, que les traiga paz a su corazón, ya que son momentos difíciles. Así que ayúdenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti primeramente para darte gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú sigues siendo bueno, Dios mío. En esta hora vamos a hablar tu palabra, lo que has puesto en nuestro corazón, Señor, pero antes nos unimos para rogarte, Señor, por la vida de nuestra hermana Cecilia, por su familia, Señor, que se encuentran pasando estos momentos difíciles de dolor, Señor. Que tú les ayudes, que tú les des la fortaleza, Padre, que traigas paz a su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nunca es fácil, Señor, la partida de un ser querido, más cuando se trata de un padre, de una madre, Señor. Es duro, es difícil, Padre, pero eres tú quien da la fortaleza, eres tú quien da la fuerza, Señor. Y hoy te pedimos que seas tú fortaleciendo la vida de nuestra hermana, la vida de su familia, la vida de su padre, Señor, allá en México, de sus hermanos.
Señor, ayúdales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que aún en medio de estos momentos difíciles, Señor, que de alguna manera ellos puedan ver tu mano obrando, Señor, tu misericordia y tu amor para con cada uno de ellos, Señor. Te rogamos por esta palabra, que sea de bendición, Señor, y que cumpla el propósito por la cual tú la envías en esta mañana, Señor. A ti te damos gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana lo hemos titulado No te regreses, no te regreses. No sé que mis hermanas regalan ahí algunas situaciones. Hermano, usted me deja saber en qué momento por ahí va a lanzar alguna pregunta, pues para hacer ahí la... Antes de empezar el tema, Ok. hermano, para que Ujú. los hermanos tengan ahí el tiempo suficiente para poder contestar. Y la primera pregunta del día de hoy es, ¿cuáles son las dos descendencias que vienen de Lot? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las dos descendencias que vienen de Lot? Ok, ahí está la pregunta. Si usted sabe la respuesta, escriba ahí su comentario y obviamente quien aparezca en su primer comentario con la respuesta correcta, obviamente, pues se estará llevando ese CD. Así que si usted lo sabe, escriba esa respuesta y la pregunta es, ¿cuáles son las dos descendencias que vienen de Lot? Le decíamos, hermanos, el tema de esta mañana es no te regreses. A veces, regresarse no es la mejor opción. Porque a veces por regresarnos, hablando en un terreno natural, nos toca caminar más o terminamos más cansados. Cuando a veces nos regresamos, no logramos el propósito que teníamos en mente. ¿Por qué? Porque no llegamos al lugar que nos habíamos propuesto por habernos regresado. En alguna ocasión tuve la experiencia que por regresarme casi terminé perdido por haberme regresado. Y por eso este tema lo hemos titulado No te regreses, y para eso quiero que leamos la escritura ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. A ver, para este punto, recuerda, el tema es no te regreses. Para este punto en la vida de David, David ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, ya él había sido ungido. Para este punto ya David ya se encontraba en el palacio sirviendo con el rey Saúl. En otras palabras, ya estaba en el lugar que él tenía que estar. De repente ocurre un incidente y David termina regresando a donde es su padre y las ovejas. Y ese incidente tenía nombre y se llamaba Goliat. El tema, o mejor dicho, la clave o el punto central, hermano, esta mañana es que mantenerse en el lugar que Dios nos ha colocado nos llevará a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Lo repito, mantenerse en el lugar que Dios nos ha colocado nos llevará a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero eso no sucederá si nosotros nos regresamos. No te regreses, hermano. Entonces vemos este incidente, ya aparece en escena Goliat desafiando a los ejércitos y David termina regresándose con su padre, con su familia, con las ovejas. La razón, hermano, posiblemente fue porque el mismo rey Saúl le pudo haber dicho que se regresara, ya que David era muy joven para la batalla. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante, cuando ya David dice, yo enfrento a Goliat, y Saúl le dice, oye, pero es que eres un niño, eres muy joven, no tienes experiencia. Entonces, muy posiblemente la razón por la que David regresa a donde es su padre y las ovejas es porque el rey Saúl se lo pidió, muy posiblemente. Lo cierto, hermano, es que cada uno de nosotros el día de hoy podemos decir que estamos en el lugar que Dios quiere que esté. Y es lo primero que debemos de entender, hermanos, que estamos donde Dios quiere que estemos. Y no me refiero exclusivamente al lugar físico, sino
en las circunstancias que Dios quiere que estemos. Quizás usted ahora mismo se está encontrando en un momento difícil, en un momento complicado en su vida. Pero es ahí en donde Dios quiere que usted esté. Es ahí en donde Dios lo ha colocado en este momento, porque eso lo llevará a usted a cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Lo cierto es que muchas veces podemos vernos tentados a regresar, a volvernos atrás, a abandonar la situación que estamos enfrentando, a regresarnos a lo que quizás antes conocíamos. Y pueden ser varias las razones por las cuales nosotros podemos vernos tentados a regresar. Número 1, posiblemente nos vemos tentados a regresar por seguridad. Porque en ocasiones, hermanos, Dios nos lleva a lugares que no conocemos, a lugares desconocidos para nosotros. Como por ejemplo, en alguna ocasión Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, Dios estaba sacando a Abraham de lo que él conocía para llevarlo a un lugar desconocido para él. Y muchas veces, hermanos, Dios nos mete en situaciones desconocidas para nosotros. Y muchas veces nos podemos sentir inseguros y por esa razón nos podemos vernos tentados a regresarnos, porque es más fácil irnos al lugar que conocemos, al ambiente que conocemos, que estamos habituados, y terminamos abandonando el camino que Dios quiere que nosotros llevemos. Así que esa puede ser una razón, hermanos, por la cual nosotros podemos vernos tentados, repito, a regresarnos o a abandonar el proceso en el cual Dios nos ha metido por seguridad, porque nos podemos sentir inseguros en el lugar en que estamos. Posiblemente estamos enfrentando cosas o situaciones que nos quieren llenar de inseguridad o de desconfianza, y entonces decimos: mejor me regreso. No vaya a ser que termine perdido, hablando naturalmente, que termine extraviado. Mejor me regreso al lugar que yo conozco o que yo sé. Amén, hermanos. ¿Algún comentario? Otra razón, hermano, por la cual podemos vernos tentados a regresar, es porque a veces añoramos lo que hemos dejado atrás. Tenemos, hermano, la historia del pueblo de Israel allá en Números capítulo 11, versículo 5, en donde Dios ya los había sacado de Egipto, Dios ya los había sacado de la esclavitud, pero en determinado momento este pueblo lo encontramos añorando lo que tenía en Egipto. Y ahí ellos dicen lo siguiente: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los melones, de los pepinos, de los puerros, las cebollas y los ajos. Hermanos, Dios los estaba llevando a un lugar de bendición. Ellos no habían llegado todavía, estaban en el proceso, estaban en camino. Pero en ese camino ellos estaban añorando lo que tenían en el pasado y por esa razón querían regresarse. Muchas veces, hermano, cuando nosotros empezamos a añorar aquello que teníamos y quizás decir: yo estaba mejor antes, estaba en una mejor situación, y queremos regresarnos sin darnos cuenta que eso puede truncar o terminar el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin duda alguna, hermanos, que la condición de Israel no estaba mejor en Egipto. Allí eran esclavos. Pero repito, aquí los vemos ahí en Números capítulo 11, versículo 5, añorando y acordándose del pescado, acordándose de las cebollas, de los ajos. Posiblemente haya alguien que nos está escuchando en esta mañana que se encuentra en esa condición, que está añorando y acordándose de las cebollas, de los ajos, y pensando: estaba mejor cuando estaba en aquel lugar, mejor me voy a regresar, mejor voy a volver, mejor voy a abandonar el camino del Señor, porque creo que estaba mejor
antes de conocerlo. La verdad es, hermano, de que nunca estaremos mejor sin Dios. Algún predicador dijo esta frase por ahí: prefiero un desierto contigo, Dios, que un paraíso sin ti. Y eso es así, hermanos. Es preferible cruzar el desierto, pero sabiendo que Dios está con nosotros, que estar en medio de un paraíso, pero sin la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto, el pueblo de Israel no se daba cuenta de eso. No se daban de cuenta que ahora eran libres, que ahora la presencia de Dios estaba con ellos, que ahora Dios estaba obrando en medio de sus vidas, pero no lo se daban cuenta por estar añorando lo que ellos tenían en el pasado. Así que esa es otra razón por la cual nosotros podemos vernos tentados a regresar, por añorar lo que dejamos atrás. Amén, hermanos. Amén. Sí, así es. Yo pienso que muchas veces nosotros pasamos situaciones en que nos recordamos lo que pues vivimos en el pasado, pero realmente si uno ve las cosas negativas que uno vivió, no son nada bueno de lo que uno vivió fuera de los caminos del Señor, porque fuera de los caminos del Señor pues uno practica el pecado y uno sin darse cuenta, cuando uno viene a verse pues pues uno está pues hundido, enlodado sin que nadie dé nada por uno, y gloria a Dios que por gracias y la misericordia del Señor, que el Señor pone la mirada en nosotros, y su palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado Él pues nos ha sacado de ahí, de ese lugar. Y yo pienso que, hermanos, que nunca será mejor volver atrás, eso jamás. Así que pues aunque el desierto sea fuerte, aunque el desierto sea, hay momentos en que uno piensa que no hay agua para tomar, no hay comida para comer, no, pero hablando espiritualmente, no agua literal, ni comida literal, pero sé que el Señor no nos va a dejar en ningún momento. Él va a estar ahí con nosotros porque Él es fiel en sus promesas y Él cumplirá cada una de ellas en nuestras vidas, lo que Él ha prometido en su palabra. Entonces aquí pues vemos el ejemplo del pueblo de Israel, que ellos añoraban lo que ellos vivieron como esclavos, pero nunca iban a ser libres, tanto físicamente como espiritualmente. Pero ellos no miraban eso, miraban las cosas materiales que ellos comían y vivían en Egipto. Y muchas veces nosotros como cristianos nos encontramos en la misma situación, añorando lo que uno dejó en el pasado, y nunca será mejor lo que uno vive en el Señor. La vida en el Señor es una vida de muchas cosas, de muchas bendiciones. Encontraremos muchos tropiezos, muchas adversidades que pasar, pero gloria al Señor, pues que en cada una de ellas el Señor se glorifica y nos saca victoriosamente. Y pues Él no ha perdido ninguna batalla y no lo hará tampoco con nosotros. Así que pues vamos luchando en este camino y hay que seguir adelante, mis hermanos. Amén. Y pues la pregunta, perdón, hermano, Sí, y pues ahí está la pregunta, hermanos. Pues no hay ninguna respuesta. La pregunta dice así: ¿cuáles son las dos descendencias que vienen de la familia de Lot? Así que pues participen, mis hermanos. Pues nos gustaría pues que cualquiera de uno de ustedes se llevara este CD. Estos CDs no los va a encontrar en ninguna tienda, y gloria al Señor, pues ahorita usted puede ser partícipe de ello. Y así que pues ahí está la pregunta al aire, y pues participen, contesten. Nos gustaría pues que ya se fuera el primer CD con esta primera pregunta, porque sí, todavía quedarían 3 más. Así que si usted sabe la respuesta, y si no, búsquela, ahí tiene el tiempo, digo, al final, ¿verdad? Pero no se preocupe, ahí hay un maestro en internet que lo sabe todo, así que el primero que quizás lo busque. Así que ahí está la oportunidad que usted se gane este CD. Entonces, hermanos, estamos hablando de que muchas veces nos vemos tentados a regresar, a abandonar el proceso en el cual Dios nos pone.
Una razón, repetimos al inicio, por seguridad, porque añoramos la seguridad que teníamos antes, o porque estamos pensando en lo que dejamos atrás y pensamos que estamos mejor. Pero nunca, hermano, nunca estaremos mejor más que estando dentro de la voluntad del Señor. Posiblemente estamos enfrentando situaciones difíciles, situaciones dolorosas, pero hay una diferencia, hermano, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermano, podremos salir a la orilla, podremos cruzar ese desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero solo lo haremos si no nos regresamos. Tercera razón, hermano, por la cual a veces queremos regresarnos, por cansancio, hermano. Por el cansancio. Nuestra hermana Mónica decía, hermano, este caminar a veces se pone difícil. Y es cierto, hermano. A veces este caminar se pone difícil y se hace cansado, se hace pesado, por así decirlo. Porque enfrentamos situaciones, hermano. Enfrentamos cosas que son necesarias y que Dios permite con propósito, y lo miraremos más adelante, pero que para nuestra humanidad se hacen difíciles, se hace complicado. Entonces, hermano, de repente el cansancio llega a nuestra vida. De repente, hermano, el tiempo pasa y vemos que eso que se nos ha prometido no llega. De repente, hermano, los años pasan y no vemos cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida, y de repente comenzamos a cuestionarnos y pensar que posiblemente hemos estado caminando en balde, que posiblemente quizás nos equivocamos en alguna decisión que hemos tomado, y quizás empezamos a decir, ¿y qué tal si no fue de parte de Dios esta decisión que tomé? ¿Y qué tal si me equivoqué o me apresuré a tomar cierta decisión y no era la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque de repente, hermanos, de repente vemos que el tiempo está pasando y está pasando 1 año, 2 años, 3 años, y no vemos cumplida esa palabra, no vemos cumplida esa promesa, no vemos que las situaciones cambien. Al contrario, quizás vemos que las cosas van de mal en peor. Y de repente, hermano, repito, el cansancio comienza a llegar a nuestra vida. De repente, hermano, sentimos que ya no podemos caminar y nos vemos tentados a regresarnos, a volver a donde habíamos empezado, porque no alcanzamos a ver el lugar a donde queremos llegar. Muchos, hermanos, que hemos llegado a este país de una manera pues difícil, y yo sé que muchos me entienden a lo que me refiero, se nos decía, mire, cuando veamos aquel lugar, allá es a donde vamos a ir. Y uno caminaba y caminaba y caminaba y caminaba, y de repente mirábamos que ese lugar nunca llegaba. Y de repente, hermano, el cansancio llegaba a la vida, y uno se pensaba, ¿quién sabe si voy a alcanzar a llegar? No sé si las fuerzas me van a dar para poder llegar a ese lugar, y si mejor me regreso, y si mejor me vuelvo hacia atrás, porque no sé si tendré las fuerzas para poder llegar a mi destino. Así que, hermanos, esa es una razón por la que posiblemente nosotros podamos vernos tentados a regresar. Amén. Amén. Y es que muchas veces cuando estamos en ese proceso de que el Señor, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ahí empieza un proceso donde el Señor tiene que moldar nuestra vida y hacer cambios en nuestra vida. Y entonces en ese proceso el Señor nos trae, o nosotros tenemos que pasar por cosas difíciles. Pero muchas veces por no saber nosotros distinguir o aceptar la voluntad de Dios de tener que pasar en ese proceso, no queremos, decimos, no, yo no sabía que la vida cristiana, por así decirlo, va a ser difícil. No, yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero dejar mis amistades. Yo no quiero dejar de hacer las cosas que yo hacía. Entonces muchas veces por eso también nosotros regresamos, porque se nos hace cansado la vida cristiana, por así decirlo, el estilo de vida, y eso también nos hace, pues, o hace a personas regresar de donde Dios las sacó. Amén. Otra razón, hermano, además del cansancio,
por la cual no podemos vernos tentados a regresar o a volver es por el desespero. Porque a veces, hermanos, somos impacientes para esperar el tiempo de Dios en nuestra vida. Sí, confiamos en que Dios puede hacer algo, sí creemos que Dios hará algo, pero llega el punto, hermano, en donde nos desesperamos y no sabemos esperar el tiempo de Dios y decimos, ¿sabes qué? Mejor me voy, hasta aquí. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos esperar. Así que por estas 4 razones, hermano, pudiéramos vernos tentados a regresar. Por inseguridad o porque no nos sentimos seguros, porque añoramos lo que hemos dejado atrás, o por el cansancio, o por el desespero. Pero en esta mañana te quiero decir de parte de Dios, que si Dios te sacó de algún lugar para ponerte en otro, es con un propósito específico. Dios tiene un plan para tu vida. Y esta situación que estás enfrentando o que estás viviendo es porque Dios quiere que estés en ese lugar. El día de hoy puedo decirte que estás en donde Dios quiere que estés. Volviendo a la historia de David, él tenía que estar con el rey Saúl. Ese era su lugar. Él era el paje de armas del rey Saúl. Su lugar era estar al lado de Saúl. Y ahí era en donde Dios quería a David. Ahí, porque era ese lugar en donde David iba a ver algo poderoso de parte de Dios en su vida. Pero, repito, muy posiblemente, porque el mismo Saúl se lo pide, él termina regresándose. Así que, hermano, hoy quiero decirte en esta mañana que hoy estás en donde Dios quiere que estés, obviamente, si estás viviendo dentro de la voluntad de Dios. Amén, hermano. Creo que iba a decir algo. No, quería pues animar a mis hermanos que participen. Quiero mandar saludos, hermanos, porque se nos ha ido por alto, Adelante, adelante. A nuestros hermanos. Pues enviamos saludos a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez hasta Puerto Rico. Bendiciones, mis hermanos. También a mi hermana María Nevares, mi hermana Marbelia James, mi hermana Laura Bueno, que está ahí conectada. Dios le bendiga, hermana Laura. A la Nelly Serrano, también para María de Jesús Córdoba. Bendiciones, mi hermana. Nuestra hermana Claudia Nieto. También saludos para Papo Heraclio López, también para nuestra hermana Mari Durán, y así a cada uno de ustedes que está ahí conectado, y que si no podemos ver su nombre o no lo hayamos mencionado, pues bendiciones a cada uno de ustedes. También todos los que nos ven de otros países, de Guatemala, Honduras, Costa Rica, de cualquier parte del mundo donde usted está ahí conectado, y es de bendición para esta transmisión. Gracias, mis hermanos, y ayúdenos a compartir la palabra del Señor. Y pues hice la primera pregunta, pero nadie quiere participar, no se la saben, pero está en Génesis, mis hermanos. De esta descendencia, dice cuáles son las 2 descendencias que vienen de Lot. Recordemos que Lot tuvo 2 hijas, y cada una de las hijas tuvo un hijo con Lot, con su papá, y de ellos nacieron a una descendencia cada uno de ellos. Vamos a ver quién nos contestó. Amén. La hermana Chela nos contestó. Sí, mi hermana, es Moab y los amonitas. Gracias, hermana Chela. Entonces vamos a decir la segunda pregunta. La segunda pregunta está fácil, mis hermanos. Participen, los animamos. Ahí animamos al hermano a Jesús Mercado Sánchez hasta Puerto Rico para que su CD sea enviado hasta Puerto Rico. Dice así: ¿cuántos años vivió Sara? Está fácil, mis hermanos. Así que es la pregunta: ¿cuántos años vivió Sara? Amén. Una pista, hermano: Sara vivió hasta que se murió. Así que ahí está la pista para que ustedes
Venga, ahí está la siguiente pregunta. Felicidades a la hermana Chela ahí, por fin. Gracias Ya por se fue participar, ese CD. Qué bueno, hermanos. Sigan participando, celebrando con nuestra hermana, con nosotros este aniversario de este programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Continuando con el tema, hermanos, decíamos que Dios nos ha sacado de donde estábamos para colocarnos en el lugar en donde estamos con propósito. Pero debemos de entender entonces, hermano, por qué razón Dios nos tiene en donde estamos. Creo que eso nos va a ayudar para poder mantenernos en ese lugar. Porque ya dijimos, hermano, las razones por las cuales muchas veces queremos regresarnos. Muchas veces queremos abandonarlo todo. Y quizás usted diga, hermano, pero entonces, ¿por qué me debo de quedar en donde estoy? ¿Por qué debo de mantenerme, hermano? Bueno, aquí les voy a dar algunas razones del por qué, hermano, Dios nos tiene en donde estamos. Número 1, porque Dios te está preparando. Dios te tiene en donde estás, hermano, el día de hoy, enfrentando las circunstancias que estás enfrentando, viviendo las situaciones que estás viviendo, porque Dios te está preparando. A Moisés Dios lo sacó de Egipto, lo sacó de su comodidad, lo sacó de ahí en donde estaba y lo llevó al desierto por 40 años para prepararlo. Porque había un propósito grande con su vida, porque había una misión que este hombre tenía que llevar a cabo, pero no la iba a poder realizar hasta que él fuera preparado directamente por Dios. Así que Dios te está preparando, Dios te está fortaleciendo. Muchas veces, hermano, aunque decimos, escuche esto, hermano. Jesús dijo en una ocasión que si tuviéramos fe, aún pudiéramos decir a una montaña, muévete, y que esa montaña se moverá. De hecho, hay un corito que cantamos, ¿verdad? De que esa montaña se moverá. Bueno, se escucha mejor si la canta alguien más, pero así dice, hermano. Pero sabe, hermano, que en ocasiones Dios no va a mover la montaña. Aunque tengamos fe, aunque creamos, pero Dios no va a mover la montaña. Sino lo que Dios va a hacer es nos va a dar la fuerza para poder escalar esa montaña y poder cruzar esa montaña. Porque lo que Dios quiere hacernos es fortalecernos. Y vamos a resultar más fuertes cuando crucemos esas situaciones a que pidamos que Dios nos quite esas situaciones. Cuando Dios las quita, no va a haber, hermano, ese fortalecimiento en nuestra vida. Pero cuando nosotros cruzamos por esas situaciones, cuando nosotros atravesamos esas circunstancias difíciles, nuestra fe se va a fortalecer en Dios. Nuestra esperanza en Dios será más fuerte. Terminaremos, por así decirlo, más musculosos, hablando espiritualmente. Por eso, hermano, muchas veces Dios no moverá la montaña. Dios nos dará la fuerza para poder cruzar esa montaña. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. Amén. Nuestra hermana decía hace momentos atrás, mi hermana Brenda, que Dios a veces con las circunstancias nos está moldeando. Está moldeando nuestro carácter. Está moldeando aquellas cosas que a Dios no le agradan y Dios permite esas situaciones, Dios permite ciertas cosas para meternos en este proceso para que nosotros vayamos siendo moldeados. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. Muchas veces Dios en medio de las situaciones nos está capacitando. Dios nos está capacitando para el cumplimiento del propósito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. Así que, hermanos, si el día de hoy tú te preguntas por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por qué estás en ese lugar en el que estás el día de hoy, y repito, no estoy hablando de un lugar físico necesariamente, pero ¿por qué estás ahí? La respuesta es porque Dios te está preparando. Hay un propósito detrás de esa situación. Hay un plan detrás de eso que estás viviendo, y ese plan está siendo dirigido por Dios mismo. Amén. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros
pasamos por algo difícil o por una situación difícil, ¿qué es lo primero que le decimos al Señor? Señor, haz algo, quita esto de mi vida. Siempre queremos que Dios nos quite eso, siempre, esa es nuestra oración. Pero muchas o pocas veces le decimos al Señor, Señor, ayúdame a poder yo lidiar con esto, a poder sobrepasar esto, porque no queremos pasar por un proceso, pero el proceso es porque Dios nos está preparando para algo mejor, nos está preparando para fortalecer nuestra vida, como ya lo dijo mi esposo. Así es que, hermanos, si usted se encuentra en alguna tribulación, en algo difícil, usted manténgase tranquilo y deje que el Señor le ayude a sobrepasar este mal momento o cualquier cosa que usted esté pasando, porque usted sabe que el Señor lo va a fortalecer y usted va a aprender algo de esa situación. Sí, yo quiero aportar algo a lo que nuestra hermana Brenda decía. Nuestro hermano Meli está compartiendo y venía a mi mente que hay cosas que aunque nosotros vamos a desgastarnos el tiempo, digo desgastar porque uno pues le va a pedir al Señor, pues resuélveme esta situación o mira lo que estoy viviendo, y muchas veces el Señor no nos va a contestar, porque tal vez la voluntad del Señor no es de que nos quite ese problema o que de ese problema desaparezca, sino que el Señor tiene esa situación, ese problema para ayudarnos, para ir creciendo espiritualmente, irlo conociendo más a Él, porque puede ser que ese problema que estamos pasando nos va a llevar a echar más raíces en el Señor, a conocerlo más a Él íntimamente, porque en medio de la prueba es cuando uno más se acerca a Dios y busca más a Dios. Ahora bien, el ser humano puede tomar dos opciones, ya sea que se aleja del Señor, pero aquí el tema es no te regreses por nada del mundo, no mires para atrás. Hay un dicho que dice que para atrás ni para coger impulso. Entonces, y muchos toman esa opción de volverse para atrás en medio del problema. Y no debe de ser eso nuestra opción, sino que nuestra opción es de echar hacia adelante, aunque el Señor no quite ese problema que estamos viviendo, aunque esa enfermedad yo no sea sana de esa enfermedad, pero voy a seguir confiando en el Señor. Aunque yo no veo mis hijos o mis hijas adorando a Dios, entregadas a Dios totalmente y buscando del Señor, o quizás los veo fuera del redil, del rebaño de Dios, pero voy a seguir confiando en su promesa, en su palabra y seguir hacia adelante. Aunque yo no veo a mi esposo que haya cambiado, seguiré confiando porque por alguna situación Dios me tiene pasando ese problema para que yo crezca espiritualmente y para que yo veo el poder de Dios y que el Señor se glorifique en mi vida y yo vaya de menos a más. Amén. Yo pienso que es en lo particular en mi vida así ha sido. En los problemas es cuando yo más me acerco al Señor y le digo, Señor, pero yo ya no puedo con este problema, ayúdame, porque si tú no me ayudes, ¿quién lo va a hacer? Y entonces, he visto la mano de Dios y muchas veces el Señor es donde, cuando uno piensa que el Señor como que se ha alejado de uno y uno pareciera que todo está como dentro de uno vacío y triste y como que el Señor no lo escuchara a uno, es cuando el Señor más cerca de uno está, porque cuando uno viene al Señor con un corazón quebrantado, su palabra dice que Él no desprecia un corazón quebrantado, y es donde el Señor viene y habla nuestras vidas, porque yo en la experiencia, hermanos, es cuando yo más he escuchado la voz de Dios, es cuando yo ya no, cuando yo quizá le he querido buscar ayuda allá, le he contado mis problemas quizá a Sultano, a Mengano, pero cuando vengo delante del Señor, porque muchas veces también nosotros cometemos ese error. Buscamos primero al hermano, al vecino, a la vecina y buscamos al pastor, pero se nos olvida que el principal en que nosotros debemos de confiar cuando estamos pasando momentos difíciles es nuestro Dios, porque Él es el que tiene la solución, y aunque no lo solucionara, Él
llevará este problema o lo que estamos pasando a algo mejor, a algo bien, porque dice su palabra que todas las cosas nos deben de ayudar para bien, ya sean buenas, ya sean malas. En el Señor todas nos ayudan para bien y en eso debemos de confiar. Así que pues le doy gracias al Señor por mi hermana Marbelia James, que ella nos contestó la segunda pregunta. Felicidades, hermana Marbelia. La segunda ganadora de esta mañana dice que 127 años vivió Sara. Sí, ya está en el Génesis 23, en el primer versículo dice, Sara vivió 127 años. Y la tercera pregunta, la escribí aquí, dice, ¿cómo se llamó la segunda esposa de Abraham? Nuestra hermana Elma Coronado nos contestó Agar, pero siento decirle a mi hermana que no es Agar. Recordemos que Agar fue la sierva, sí, la esclava de Sara, que se la dio porque Sara no podía tener hijo, no esperó el tiempo de Dios, se quiso adelantar, entonces entregó a su sierva para su señor, para Abraham, y entonces de ahí pues nació Ismael, pero no es Agar, la segunda esposa que Abraham tomó después de Sara. Está también en Génesis. Sí. Ahí escriban la respuesta, hermanos, o hermanos también. Pero gracias, hermanos, gracias, hermana Elma Coronado, por participar, hermana. Pero por ahí cerquita está hermana Elma, así que le damos también la chance que puede buscar. En Génesis está por ahí cerquita, está la respuesta. Así que ahí está la oportunidad. Entonces seguimos hablando, hermano, del tema. ¿Por qué de repente Dios nos pone en situaciones ahí? Bueno, primeramente porque Dios te está preparando. Cuando te preguntes, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Porque Dios te está preparando. Número 2, porque Dios te quiere llevar a algo mejor. Dios quiere darte mejores experiencias. Si hablamos de David, antes de llegar a Goliat, David tuvo otras experiencias. David tuvo que pasar por el oso. David tuvo que pasar con el león. David tuvo que pasar por el menosprecio de su familia, pero en cada una de esas etapas David pudo ver la mano de Dios. Así que, ¿por qué estamos en esa situación o por qué estamos en el lugar que estamos ahora mismo? Es porque Dios quiere llevarnos a algo mejor. Dios quiere que experimentemos algo nuevo de parte de Él. Dios quiere que lo conozcamos de una manera más profunda. Dios quiere revelarnos algo acerca de Él que quizás no hemos conocido aún. Por esa razón es que Dios ha permitido que tú enfrentes lo que estás viviendo el día de hoy, porque Dios quiere llevarte a algo mejor. Razón número 3, ¿por qué estamos en donde estamos o por qué estamos enfrentando lo que estamos enfrentando? Posiblemente es porque Dios quiere posicionarte al lugar en donde debes de estar. El lugar de David, hermanos, era estar al lado de Saúl como paje de armas. Lo mencionamos tiempo atrás. Dios decía, Dios anhelaba, Dios esperaba que David estuviera ahí al lado de Saúl. Porque es ahí en donde él enfrentaría a ese gigante para quitarle la vida y darle la libertad al pueblo de Israel. Pero vemos que David se regresó. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Regresarlo otra vez al lugar en donde se suponía que tenía que estar. Y esto sucedió a través del padre de Isaí, que lo mandó a llevarle comida. Pero hermano, en realidad vemos ahí la provisión divina de parte de Dios, regresando a David al lugar en donde se supone que tenía que estar. Porque es ahí en donde él tenía que estar para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que hermano, con esto quiero decirte que eso que estás enfrentando o ese lugar en el que te encuentras ahora mismo no es tu destino final. Es un lugar transitorio, es un lugar en donde solamente Dios te tiene para colocarte en un nuevo lugar, en una nueva situación en donde miraremos la mano de Dios en nuestra vida.
vemos que David, una vez que llega a ese lugar, repito, en donde se supone que tenía que estar, enfrenta a Goliat, ve la mano poderosa de Dios, ve un milagro poderoso, y vemos que de ahí en adelante la fama de David se dispara de una manera tremenda. De tal manera que ahí fue donde se compone este canto famoso de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Por qué? Porque ahora David se encontraba en el lugar que Dios quería que él estuviera. ¿Por qué estamos en donde estamos o por qué nos encontramos en las situaciones en que estamos? Porque Dios quiere promovernos. Dios quiere llevarte al lugar en donde podrás cumplir su propósito. Y para esto quiero usar la vida de José como ilustración. El propósito de Dios para José se lo mostró a través de estos 2 sueños que tuvo. Pero para poder llegar a ese cumplimiento, Dios tuvo que llevarlo por un proceso muy difícil. Para poder llegar al palacio de Faraón, primero José tuvo que pasar por el pozo. Para poder llegar al palacio de Faraón, José tuvo que pasar por la caravana de estos amalecitas, de estos gentes. Para poder llegar al palacio de Faraón, José tuvo que pasar por la casa de Potifar. Para poder llegar al palacio de Faraón, José tuvo que pasar por la cárcel, hermano. Pero en cada etapa, en cada momento que José se encontraba, la Biblia nos dice que Dios estuvo con él. José no podía llegar al palacio sin antes haber pasado por cada una de estas etapas. Entonces, hoy por hoy, posiblemente tú te encuentras en esa situación porque Dios quiere promoverte a algo más grande, a algo mejor. Pero es necesario que pases ese propósito. Es necesario que cruces esa etapa en tu vida. Es necesario. Así que cuando te venga esa pregunta de por qué estás en la situación que estás, por qué estás enfrentando lo que estás enfrentando, recuerda que es porque Dios te está preparando, porque Dios te quiere llevar a algo mejor, porque Dios quiere posicionarte en el lugar que debes de estar y porque Dios quiere promoverte al lugar en donde cumplirás su propósito. Entonces quizás usted diga, bueno hermano, ¿y entonces qué debo de hacer? Simplemente estar ahí y no hacer nada. ¿Qué debo de hacer o cómo puedo lograr mantenerme en donde estoy sin regresarme? ¿Cómo puedo mantenerme para seguir adelante hasta poder ver cumplido el propósito de Dios en mi vida? Bueno, 3 cosas usted debe de hacer. O mejor dicho, 2 cosas debe de hacer. Descansar y confiar. Descansar y confiar. Descansar y confiar. Número 1, descansar y confiar en la soberanía de Dios. Hermanos, Dios siempre tiene el control. Y eso, hermano, es una promesa de parte de Dios. Dios siempre tiene el control. No importa, hermano, que nosotros no tengamos el control. Lo importante aquí es saber que Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe por qué permite las cosas, hermano. Porque Él es soberano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Descansar y confiar en la soberanía de nuestro Dios. Él sabe por qué permite lo que estamos pasando. Y Él tiene el control de las cosas. Amén. Número 2, descansar y confiar en el poder de Dios. Dios tiene todo el poder para obrar a nuestro favor cuando llegue el tiempo de hacerlo, hermanos. Su poder no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. El poder de Dios sigue siendo el mismo, hermano.
Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar y descansar en que nuestro Dios sigue teniendo el poder. Y cuando llegue el momento, cuando Dios diga, es el momento, Él actuará a nuestro favor y veremos la mano de Dios obrando a nuestra vida, pero ahora ya habiendo atravesado ese proceso. Número 3, debemos de descansar y confiar en el amor de Dios. Dios nos ama, amados hermanos. Dios te ama y su amor es incondicional. Y por ese amor, Dios no dejará que pases más de lo que puedes resistir. Y Dios siempre estará contigo aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios sacó a Israel y lo atravesó por el desierto, pero no los dejó solos, Él estaba con ellos. Es decir, Dios no solamente nos pone en el desierto, Dios va con nosotros en medio del desierto. Así que, hermano, descansemos y confiemos en el amor de Dios para con cada uno de nosotros, hermano. Eso debe de darnos esperanza, eso debe de darnos confianza, hermano, porque Dios nos ama como sus hijos. Amén, hermanos. Amén, amén. Pues quiero enviar saludos aquí, hermanos, de los que se han seguido conectando. Está mi hermana, mi hermana Micaela de Laines, Miki RG. Bendiciones, mi hermana Micaela. También está nuestra hermana Vanessa Valverde. Nuestra hermana Elma Coronado, está nuestra hermana Vinaja Janet, nuestra hermana Mariana Hernández Angulo. Bendiciones, mis hermanos y mis hermanas que están ahí conectadas. También está nuestro hermano el pastor Esvin López. Bendiciones, hermano Esvin. También se encuentra nuestra hermana Verónica Romero. Bendiciones, hermana Verónica. También está conectada mi hermana Miriam Gómez. Bendiciones, hermana Miriam, hasta Guatemala. También nuestra hermana Álida Miranda. Bendiciones, hermana Álida. Nuestra hermana Flor Reyes. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes que está ahí conectado. A nuestra hermana Lucerit Gómez. Y pues si hay alguien más ahí, pues déjanos saber, escríbenos para poder saludarlos. Y también si tiene alguna petición, hermano, alguna necesidad, déjenos saber, escríbenos sus peticiones para poder orar juntamente con ustedes. Aquí mis hermanos están dispuestos para llevar sus peticiones delante del Señor. Y también pues si alguien tiene la respuesta de la tercera pregunta, es el nombre de la segunda esposa de Abraham. Pues se encuentra en Génesis, mis hermanos, cuál es el nombre de la segunda esposa de Abraham. Así que pues esta es la tercera pregunta en el aire y pues ahí estaremos esperando sus respuestas. Adelante, mi hermano. Ya no tiene tanto tiempo, ya estamos terminando, hermanos, así que apresúrense. Una pista creo que comienza con C. Así que ahí está una pista, hermanos. Creo que sí empieza con C. Si no, pues ya la pista no era tan buena, pero ahorita bien. ¿No? Sí, pues. Sí, ¿cómo que Sí. no? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué pasó? Oh, sí, ¿Qué sí, pasó? sí. ¿Qué pasó? Todavía el CD funciona, ¿cómo que no? Así que bueno, ahí está, ya les di una pista, comienza con C. Así que ahí está la pista. Así que, Aquí dice, permíteme, hermano Meli, aquí por órdenes de nuestra hermana, no, sí, diga. nuestra hermana, le vamos a regalar el CD a nuestra hermana Elma Coronado, ya que pues ella participó, pero la respuesta correcta es Cetura, hermana Elma. Cetura. Sí, Cetura, fue la segunda esposa de Abraham. Sé que la hermana contestó Agar, pues pero fue Cetura. Sara fue la primera esposa, Cetura fue la segunda esposa, donde Abraham todavía el Señor le concedió 6 hijos más, y Agar fue su sierva con quien él tuvo su hijo Ismael. Amén. Así que ahí está. Felicidades a nuestra hermana por participar.
qué bueno. Y de una vez vamos a lanzar la cuarta pregunta, La cuarta una vez pregunta. para ya cerrar todo. El hermano, aquí nuestro hermano está a punto de terminar, ya está concluyendo. Así que la última pregunta, mis hermanos, de esta mañana es: ¿quién sacrificó a su propia hija después de llegar victorioso de una batalla? Ok. ¿Quién sacrificó a su propia hija después de llegar victorioso de una batalla? Y la respuesta lo encontramos en Jueces. Ya le di una pista. Así que ahí está, creo que esa va a ser más fácil, creo que es una historia conocida, o al menos yo la conozco. Así que esperamos que ahí la respuesta, hermanos. ¿Quién fue quien sacrificó a su hija después de una batalla? Él hizo un voto, para que tenga más pistas, él hizo un voto que quien lo recibiera primeramente, lo malo pues que nunca pensó que sería su propia hija. Así que ahí está la historia, búsquele, hermano, en Jueces para que usted pueda dar la respuesta. Así que, hermano, regresando al tema, estamos hablando de no te regreses y cómo podemos mantenernos, hermano, sin regresarnos, sino mantenernos en el camino, manteniéndonos en el proceso, manteniéndonos en la situación que estamos enfrentando sin abandonarlo. Dijimos, lo haremos descansando y confiando en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control y que Él sabe por qué permite las cosas, descansando y confiando en el poder de Dios, sabiendo que Dios tiene el poder para obrar a nuestro favor cuando llegue el tiempo de hacerlo. Y número 3, descansando y confiando en el amor de Dios, sabiendo que Dios nos ama y que su amor es incondicional y que no dejará que pasemos más de lo que podamos resistir y que aún en medio de la situación Él estará con nosotros. Sí que, hermanos, para concluir, hermanos, el mensaje creo que es muy claro. No te regreses. No te regreses. Creo ahí tenemos una respuesta. Su hermana Mari Luna dice Jepté. Amén, Lo único amén. que lo puso con H, creo que es con J, pero lo entendimos, hermano. Lo entendemos. Amén. Así que ahí está nuestra hermana Mari Luna dando la respuesta correcta. ¿Sí, verdad? Sí, felicidades a nuestra hermana Mari Luna. Amén. Así que ya ven, ese fue rápido. Se fue rápido ese CD, hermana. Felicidades. Qué bueno. Amén, amén. Así que, hermano, les decía, el mensaje es muy claro. No te regreses. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Mantente en el lugar que Dios te ha colocado. Mantente en la situación que estás enfrentando. Sí puede ser difícil, sí puede ser dolorosa, pero créeme que al final mirarás la mano de Dios obrando en tu vida. Y mirarás el propósito de Dios cumplido y entenderás la razón del por qué tuviste que pasar lo que pasaste. Y mirarás que no fue en vano. Mantente en el lugar que Dios te ha colocado. Y quiero concluir con una cita bíblica que contiene unas promesas poderosas que deseo con todo mi corazón que tú las abraces, que tú las creas, las apropies y la hagas real en tu vida. Y esta cita bíblica se encuentra en Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Es una promesa que Dios le hace a Jacob, pero que hoy Dios nos la hace a nosotros el día de hoy. Dios le promete 4 cosas a Jacob y nos las promete a nosotros el día de hoy. Número 1, Dios te promete que Él está contigo. Dios está contigo. Dios dice, estaré contigo, hermano, y eso es maravilloso. Saber que Dios está con nosotros, hermano, eso es maravilloso. Eso es garantía, hermano, de que saldremos adelante. Segunda promesa,
Dios te promete que Dios te guardará en todo lugar, hermano. Aún en medio de la situación complicada, tienes promesa de parte de Dios que Él te guardará en medio de esa situación que estás enfrentando. Promesa número 3, Dios no te dejará. Es decir, Dios no te abandonará. Podrán abandonarte todos, pero Dios seguirá ahí a tu lado, hermano, porque Él es fiel. Y por último, última promesa, Dios cumplirá lo que ha dicho. No sé qué es lo que Dios te ha prometido, pero Dios hoy te dice que Él cumplirá lo que Él ha dicho. Pero no te regreses, hermano. No te regreses. No te regreses. No vuelvas atrás. No abandones, hermano. No abandones tu proceso, no abandones la situación en que estás. Hay propósito detrás de lo que estás viviendo. Hay un plan detrás de esa situación que posiblemente no entiendes, que posiblemente te tomó por sorpresa, pero hay un propósito detrás. Créelo, que hay un propósito detrás y que Dios tiene el control y que finalmente mirarás la mano de Dios obrando a tu favor y mirarás ese propósito cumplido. Y esto, hermanos, lo decimos a manera de testimonio, hermanos. Nosotros como matrimonio, hermano, hemos por tiempo orado por diversas cosas, hermano, y a veces parecía, hermano, que esa promesa tardaba en cumplirse. A veces mirábamos como que ya no iba a cumplir, hermano, pero cuando Dios dice, ese es el tiempo, es el momento, hermano, Dios nos sorprende y de repente viene una cosa tras otra, hermano. Dios nos ha bendecido este año, este comienzo de año de una manera tremenda, hermano, y ha sido bendición tras bendición, hermano, oraciones contestadas tras oración contestada, porque era el tiempo de Dios, hermano. Pero todo descansa en no regresarnos. Que hubo un momento que queríamos regresarnos, sí, y no estoy hablando de regresar al mundo, no estoy hablando de abandonar el camino de Dios, no, estoy hablando de abandonar el proceso, hermano, de decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no más, mejor me olvido de esto. Sí hubo momentos, hermano, pero Dios nos dio la fortaleza. Dios nos permitió seguir adelante a través de hermanos, a través de hermanas que compartían palabra con nosotros y nos mantuvimos ahí, hermano. Y hoy podemos decir que Dios ha cumplido sus promesas. Y si Dios lo hizo con nosotros, también sin duda alguna que lo hará contigo, pero no te regreses. Amén. Últimos comentarios finales, hermanos. Yo creo que estar en los caminos del Señor, vivir para Él y que Él esté con nosotros es lo mejor que nosotros podemos tener en este mundo, hermanos. Tal vez ahorita no tienes lo que tú deseas, no tienes la casa que tú necesitas, el carro, el trabajo, lo que sea, pero si Dios está contigo, hermano, lo tienes todo. Y como dice mi esposo, esperemos en Él y Él va a cumplir las promesas que Él tiene para nosotros. Ese es mi consejo. El tema de hoy, no te regreses, no regreses de donde Dios te sacó, porque no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Sí, es muy difícil a veces, pero yo creo que el Señor nos recompensa. Y tal vez en esta vida no nos puede recompensar, o puede recompensarnos, pero lo mejor es estar o tener la promesa que Él tiene para nosotros, que es la vida eterna, hermanos. Pero yo te animo a que no abandones el propósito que el Señor tiene para tu vida. Amén. Amén, amén. Pues aquí la palabra del Señor que puso en los labios de nuestros hermanos, pues es de motivarnos a no regresarnos por nada ni nadie, que caminemos, aunque la situación sea difícil, aunque esté muy tupida la prueba. Pues el Señor siempre pues tiene el control de todas las cosas, y Él es el que nos va a dar la fuerza, la fortaleza, como lo hizo con sus siervos, que a través de la palabra encontramos muchos testimonios, ejemplos. Lo mismo Él hará con nosotros, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y Él cumplirá su promesa en cada uno de nosotros.
Así que pues en esta mañana le damos muchas gracias a todos nuestros hermanos que participaron, a nuestra hermana María Nevares, a nuestra hermana Marbelia James, a nuestra hermana Elma Coronado y nuestra hermana Mari Luna. Le agradecemos enormemente que hayan estado ahí conectados, y a todos nuestros hermanos también que estuvieron ahí conectados. Gracias hermanos por estar ahí conectados. También quiero saludar a nuestra hermana Sofía Jaramillo, que apenas se conectó la hermana. Bendiciones, es hermana Sofía. Ay, sí. Anda cuidando al nieto. Dios le bendiga, hermana Sofi. Bendiciones, hermana Sofía. La queremos mucho. Hermana Adalí, Dios te bendiga, hermana. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Adalí Echeverría, a nuestra hermana Danelli Serrano, también a nuestra hermana Verónica Romero. Y quienes se conectaron apenas. Aquí hay unos hermanos que se me ha pasado por alto, que ya no los encuentro, que se conectaron apenas, pero Dios les bendiga, hermanos, de verdad, pues gracias por estar ahí conectados, por sacarle su tiempo para escuchar aquí la palabra del Señor. Pues en esta mañana no hubo ninguna petición que nos hayan escrito, pero pues pues seguimos orando por nuestra hermana Cecilia, y vamos a orar también por nuestros pastores, también aquí por nuestros hermanos, que Dios les sigue dando la fuerza, la fortaleza, porque sin duda yo sé que cada uno de nosotros libramos una batalla en nuestros hogares, en cada uno de nosotros pues tenemos nuestros propios problemas, pero el Señor está con nosotros, así que pues llévenos en sus oraciones, usted que está ahí conectado, y también de igual manera nosotros pues llevaremos nuestras oraciones a cada uno de ustedes que saca de su tiempo, donde se reúnen de estar ahí. Y también les invitamos a que el próximo lunes esté ahí también conectado. Gracias por ser fiel a este programa. Amén, amén, hermanos. Gracias a todos por estar ahí en sintonía, por mantenerse y no regresarse. Mire, ahí está. Qué bueno, qué bueno. Y si usted apenas entró a la transmisión, una vez que terminemos la transmisión, pues mire el video completo. Creo que es una palabra que va a bendecir su vida. Creo que es una palabra que lo va a motivar. Una palabra que le dará ánimo de parte de Dios para seguir adelante, para no abandonar y para entender por qué quizás está pasando lo que está pasando el día de hoy. Vamos a orar. Hay una petición de sanidad ahí, así que vamos a orar por el hijo de nuestra hermana Alanelli Serrano. Y pues saludos a todos. Qué bueno que pues ahí las compañeras de nuestra hermana Chela también se están gozando, escuchando la palabra. Regina, qué bueno. Regina, Silvia y Angélica. Qué bueno. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. En esta hora, Señor, nos unimos, Padre, en una misma mente, en un mismo corazón y en una misma fe, Señor, para pedirte, Señor, por el hijo de nuestra hermana Alanelli, Señor amado. Ella pide, Señor, esta oración creyendo y confiando que tú puedes hacer una obra, Señor, en la vida de su hijo, Señor. Allá donde ella se encuentra, Señor, te rogamos que tú en tu misericordia, Señor, extiendas tu mano de gracia, tu mano de favor y obres un milagro en la vida de su hijo, Señor. Que él pueda ser sano, Señor, sin importar cuál sea la situación, cuál sea la enfermedad, cuál sea la dolencia, Padre. Que seas tú haciendo un milagro para testimonio, Señor amado, de tu poder, para testimonio, Señor, de que tú eres el único Dios vivo, el único Dios verdadero, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor, según tu gran misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor, que tú puedes hacer ese milagro. Creemos, Señor, que tú haces la obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y así, Señor, cualquier necesidad que quizás está ahí pero que no ha sido expuesta, te rogamos que tú te glorifiques. Te rogamos que tú obres de una manera especial, Señor. Que tú contestes cada oración, Señor. Cada petición, Padre, en el nombre de Jesús. Cada petición que está en esta cajita, Señor, enfrente de nosotros, Señor. Es una petición, Padre, que se ha colocado con fe, creyendo y confiando que tú eres, Padre, quien puede obrar a favor de cada
cada uno de ellos. Te rogamos que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Gracias por cada oración contestada. Gracias, Padre, por cada petición que has contestado, Señor. Te agradecemos, Padre, y te damos gloria y honra, Señor amado. Una vez más, Señor, te rogamos por la vida de nuestra hermana Cecilia y su familia. Sigue fortaleciéndolo, Señor. Sígueles dando paz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Trae consuelo, trae alivio, Señor, de alguna manera que solo tú puedes traer en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y te pedimos, Señor, que sigas usando este programa para llegar a más vidas, Señor, para seguir compartiendo y expandiendo el mensaje de tu palabra, y que más vidas, Señor, puedan escuchar el mensaje de que tú vives, de que tú salvas, Señor, y de que tú das vida eterna, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y así, hermano, estamos llegando al final de este programa. Una vez más, agradecidos, hermano, por esta bendición, por este privilegio de poder estar aquí compartiendo en este mes de celebración, de aniversario. De verdad que nos gozamos, y para mí es una bendición el haber compartido con ustedes, deseando y esperando siempre que de una manera u otra esta palabra pueda ser de bendición a su vida, y que usted pues haya gozado con nosotros. Amén. Pues también para mí ha sido una bendición poder estar aquí con mi esposa y nuestra hermana Mónica. Que compartan este video, porque pues muchas veces más personas necesitan esta palabra, y para mí es una bendición y un privilegio, y pues nos estaremos viendo. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados. Gracias. Nos vemos hasta una próxima, y así que pues el próximo lunes también pues conéctese, mis hermanos, pues también tendremos otro invitado, así que pues el próximo lunes también hay palabra, y ayúdenos a compartir, hermano. Gracias, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, y feliz inicio de semana y de labores cotidianas. Y abríguese bien. Amén.